Bueno, un saludo. En esta parte del curso veremos lo que son normas a cumplir, obligatorias en acotación, y que por su obligatoriedad, pues requerimos conocer por lo menos las más principales. Bueno, acotar es un verbo eh, o una acción que denota el proceso de anotar mediante unas líneas y mediante un número, pues las medidas de un objeto real sobre una parte de un dibujo. En este caso, lo primero que ponemos en los apuntes son que existe una primera clasificación de las cotas, dividiéndolas en cotas funcionales, cotas no funcionales y cotas auxiliares. Cuando yo tengo que acotar alguna pieza, cota funcional son todas aquellas medidas, cota y medida y dimensión son sinónimos, por cierto. Cuando yo tengo que acotar una pieza, las cotas funcionales son aquellas que sí definen cosas importantes dentro de una pieza que estoy representando. Entonces, por ejemplo, en este esquemita tenemos una tuerca y acá dice que el diámetro de una rosca, pues es una cota funcional. Yo necesito obligatoriamente acotar esa y esa sería una cota funcional, algo que sí define eh, una medida obligada para que la pieza pueda cumplir su función. Una no funcional son aquellas cotas que definen características de la pieza, pero que no son esenciales para fabricarlas. En este caso, por ejemplo, la medida de la cabeza de un tornillo, que es esto, pues no importa si se ha desgastado con el tiempo o no importa si lo fabricaron más delgado o más ancho, este, solamente tenemos una medida o colocamos una medida de lo que necesitamos representar en un plano, pero no es obligatorio que sea de, por ejemplo, de 10 milímetros o de 9 milímetros, porque lo que interesa pues son este tipo de cotas. En el caso de las cotas auxiliares, son aquellas que cuando yo las necesito plasmar en un plano, pues puedo ponerlas o puedo no colocarlas, dado que esas medidas o esas cotas auxiliares pueden ser obtenidas a partir de otras medidas. Entonces, yo quisiera este, tener una cota auxiliar como es esta, la longitud total del tornillo, pues podría yo acotar en lugar de colocar toda esa medida, puedo colocar la medida de la cabeza del tornillo, la longitud del tornillo y con eso podría yo obtener esa cota auxiliar. Entonces esas cotas auxiliares no definen la pieza como tal. Hay una segunda cota que también es importante considerar cuando estemos, una segunda clasificación de las cotas cuando estemos no nuestros planos. Eso es la división en cotas de dimensión y cotas de situación o de ubicación. Cuando nosotros tenemos una pieza como se representa en este esquemita, ese esquema, supongamos que esta es la pieza, el rectángulo que está aquí, eh, pues si yo necesito hacer un agujero o un barreno, pues necesito saber a partir de dónde, por ejemplo, aquí está ubicada a partir de esta esquina, en dónde debería estar situado ese barreno para que la persona que fabrique o manufacture alguna pieza de un dibujo, pues pueda hacerlo con total calidad y que le quede a la perfección. Y las cotas de dimensión, pues definirían, por ejemplo, en este caso del barreno, pues qué diámetro es el barreno, para que la persona también decida qué tipo de herramientas va a utilizar. Entonces, tienen colocadas algunas de las normas más necesarias a considerar cuando estemos acotando nuestros planos. Unas de las cuales están puestas aquí. Las cotas deben de mantenerse centradas. eh, Tanto como sea posible, hay que poner las cotas fuera de las vistas, que veremos más adelante cómo se obtienen, o que ya hemos visto en esta parte del curso cómo se obtienen. Eh, Deben aparecer las cotas necesarias. Si yo tengo, por ejemplo, una vista, dos vistas o tres vistas, eh, y yo aquí puse, por ejemplo, la medida de una característica de un objeto, pues ya no debo repetirla en ninguna otra vista, para que no se amontone la cantidad de cotas en mis vistas y mi dibujo no se vea tan saturado. Otra cosa importante es que si yo voy a poner por total unas 15 cotas, pues no sobrecargue una vista con la mayor cantidad de cotas, sino que trate de repartirlas. A lo mejor de esas 15 puedo hacer que queden 5, 5 y 5 en cada vista, entendiendo que en las proyecciones isométricas, axonométricas, perdón, lo que son la vista isométrica, dimétrica y trimétrica, nunca deberían ir acotadas. Traten de que no se repitan las cotas, fue lo que acabamos de decir.
y traten de colocar las mejores vistas donde queden ubicadas las cotas de una u otra manera con la mejor calidad. Hay varias cositas como que las cotas no deben cruzarse nunca, no deben amontonarse encima del dibujo, que no salgan fuera de los márgenes. Entonces, aquí están definidas varias y me gustaría que hicieran una lectura al respecto y comentemos después en las sesiones que se tengan sobre este tema. Hay un tema que es acotación en serie. Esto quiere decir que si yo tengo que poner varias cotas, pues trate de ubicar las medidas de tal manera pues que estas cotas queden alineadas. Por ejemplo, aquí está una cota, aquí está otra cota y aquí está otra cota. Entonces tratar de alinearlas como sucede en estos ejemplitos. Aquí iría un número arriba, aquí iría otro número arriba, aquí otro número arriba. Entonces hay que hacer eso. Y cuando tengamos que hacer una cotación en paralelo, tratemos de que la cota más pequeña esté abajo, recordando de que hay una norma que dice que no deben cruzarse esas líneas de cota. Entonces, si yo quisiera poner esta cota hasta arriba, pues cruzaría todas las líneas de cotas de las que está aquí. Hay que tener cuidado y hay que utilizar también las acotaciones en paralelo, entendiendo que de aquí a aquí debe de haber una distancia mínima desde la vista hacia la primera cota y luego mantener un distanciamiento, un equidistanciamiento entre todas las demás cotas para que no se vea muy este, amontonado o de poca calidad mi dibujo. En los programas de dibujo siempre van a sacar un primer método de inscripción de cotas que indica pues que el acomodo de las letras más o menos tienen este acomodo y que puede ser leído el plano pues fácilmente tomándolo de frente. Sin embargo, hay un segundo método de inscripción de cotas que en los programas de dibujo lo que tenemos que hacer es obligarlos a colocarlos en esta posición. Todas las medidas o todos los números que representan las acotaciones siempre se puedan leer sin necesidad de voltear el plano como si ocurriría en este método de cotas. Entonces, bien, observando esto, yo tengo que acotar en el programa CATIA. Acuérdense que tenemos varios métodos, entonces aquí tenemos el comando. Si yo tuviera que acotar esta inclinación, pues lo más conveniente es tratar de dibujar. Como no tengo una línea de referencia y quisiera saber la inclinación, yo tendría que dibujar una línea horizontal, esa línea horizontal darle dos clics, convertirla en un elemento de construcción para que no le estorben en mis acotaciones, sacar la acotación y, y hacer este tipo de acotación. Entonces, eso es cuando no tengo líneas de apoyo tan fáciles. Otra cosa importante es que cuando yo estoy tomando la medida, puedo hacerlo de una línea, perdón, de un punto hacia otro punto, puedo hacerlo directamente de una línea, obtener la acotación de una línea, y cuando acote curvaturas, pues tratar también de que queden si es un círculo, pues que queden las acotaciones fuera, o en el caso de que las curvas sean menores de 180 grados, pues como se puede observar aquí, eh, tratar de que quede lo más alejado de la vista y pueda ser cómodo para la persona en leer. Entonces, en este caso, hay que cambiar, obviamente, nuestros, nuestras medidas. Bueno, acá hay que ponerlo aquí hay que ponerlo en milímetros. Desplegamos y ponemos en milímetros, por ejemplo. En este caso se puso en grados, aquí vamos a ponerlo en milímetros también. Entonces aquí tenemos un diámetro. Eh, Tenemos también una medida que también vamos a cambiar a milímetros. Y para hacerlo más fácil hay que seleccionar y hay que utilizar este comando, copiar el formato del objeto y aplicarlo. Perdón, es este caso, seleccionamos todas las medidas y copie seleccionamos todas las acotaciones que necesitamos cambiar la unidad de medida, utilizar este comando de copiar un formato de objeto y acotarlo con respecto que todas las medidas queden respecto a esta unidad de medida. Entonces esto sería importante y si todavía quiero hacer algún cambio más, pues tengo que ir dar un clic derecho en una acotación. Eh, Después de dar ese clic derecho, pues aquí me muestra características de acotación. Por ejemplo, el valor está en milímetros. Yo puedo decir que la precisión me lo dé hasta en 4 decimales.
para que pueda yo jugar con las propiedades de las cotas. Esto es en este programa, puedo hacer esto. Y en el programa SolidWorks, pues cuando yo aplico el coto inteligente, lo mismo, si yo quisiera eh, hacer una acotación de una curva, pues la hago directamente y lo pongo fuera. Si quiero hacer la acotación de una curva como esta, también la selecciono y la pongo, trato de que quede fuera de la vista. Si yo tuviera que acotar la inclinación de esto con respecto a la horizontal, pues acuérdense de las líneas constructivas. Entonces selecciono y utilizo la línea constructiva, hago una acotación. Ya entonces esa línea constructiva obviamente no se va a ver eh, tan claramente mis impresiones, o sea, solamente son líneas de apoyo y cuando se borra cuando yo, porque no la confirmo, tengo que darle un clic a la palomita de confirmar, le damos a aceptar porque me está diciendo que es una cota que no se va a poder mover, solamente es de apoyo. Y luego pues también tener cuidado en esto, en que las acotaciones queden así. Y en este programa, si yo quiero jugar con la unidad de medida, por ejemplo, yo tengo esto, selecciono la acotación y siempre me va a aparecer acá un cuadro de propiedades. Entonces, si me voy aquí donde dice otro, puedo cambiar tanto la fuente, por ejemplo, aquí tiene una fuente, seleccionamos y cambiamos, por ejemplo, que sea negrita, que sea 9 puntos, que por puntos, 9 puntos y aceptamos. Entonces ya cambió la fuente. Si quisiera reemplazar las unidades, pues cambiaría, por ejemplo, de milímetros a centímetros, 2.87 centímetros, solo que tengo que especificarlo en el cuadro de referencia. Se tendría que especificar ahí que todas las medidas son en centímetros. En este caso, tengo 2.87 centímetros y todavía puedo hacer otra cosa, que si yo quisiera utilizar el segundo método de acotación, me voy a donde dice líneas indicativas y donde dice posición del texto personalizado, pues podría decirle pues que esta cota sea de este tipo. ¿Sí? Y entonces también podemos hacer copias. Cuando yo saco varias acotaciones, también podemos copiar el formato de una cota. Aquí es diferente de cómo se hacía en CATIA, donde yo tenía que copiar todas las medidas y copiar el formato de una cota en este particular. Aquí es diferente. En este programa me voy a donde dice anotación. Y aquí tengo que seleccionar primero la cota donde voy a copiar el formato, copio ese formato y lo aplico directamente a todas las cotas que yo necesite para que cambie, por ejemplo, en este caso cambié tanto la fuente como la unidad de medida y entonces cambiaría todo en automático. Entonces espero les sirva este apunte para que puedan utilizarlo en sus planos.